Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver dos problemitas correspondientes al curso de mecánica de materiales en el tema de esfuerzo. Y el primer problema es el problema 1.26 del libro de Beer and Johnston de la sexta edición, que me dice: el eslabón AB, cuyo ancho es B igual 50 milímetros y su grosor T igual a 6 milímetros, se emplea para soportar el extremo de una viga horizontal. Sí, si nos damos cuenta, aquí tenemos el eslabón AB soportando la viga horizontal, ¿no es así? Aquí está también la otra viga de la parte inferior. Me dice, si se sabe que el esfuerzo normal promedio en el eslabón es de 140 megapascales, aquí hay algo que reconocer que me dice que es de menos 140 megapascales. Comúnmente las bibliografías, cuando me hablan de un esfuerzo negativo, se está tratando simplemente de un esfuerzo de compresión. Entonces, este signo negativo me indica esfuerzo de compresión. Muy bien. Y el esfuerzo cortante promedio en cada uno de los pasadores es de 80 megapascales. Determine A, el diámetro D de los pasadores. Aquí vemos los dos pasadores con el mismo diámetro. Y B, el esfuerzo promedio de aplastamiento en el eslabón AB. Muy bien, entonces vamos a empezar a darle solución a este problemita. Mira, prácticamente a mí me están diciendo de que el esfuerzo es negativo. Por lo tanto, la fuerza interna que va a ejercer ese esfuerzo a lo largo de este eslabón AB va a ser una fuerza de compresión, ¿no es así? O sea, prácticamente la fuerza interna van a ser en este sentido, ¿no es así? Muy bien, entonces, a ver, vamos a borrar esto. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser seccionar esta barrita para poder observar la parte en la cual está siendo sometida a compresión, ¿no es así? Entonces yo tomo simplemente una sección de esa barrita. Entonces yo voy a tener lo siguiente, mira, voy a tener prácticamente un dibujo muy aproximado de esa barra seccionada que acabo de hacer prácticamente de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Mira, prácticamente aquí voy a tener las fuerzas de compresión, como dije, ¿no es así? Mira, fuerzas de compresión que están comprimiendo el eslabón AB. Entonces, esas fuerzas de compresión lo vamos a tener en este sentido, ¿sí? Estas son las fuerzas internas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está sometiendo a compresión al eslabón AB, en este caso a la parte, la sección que hemos hecho, ¿no es así? Muy bien, y estas van a tener una magnitud F, ¿sí? Ambas tienen una magnitud F, pero simplemente podemos analizar cualquiera de las dos, porque simplemente aquí esta fuerza F está actuando a lo largo de esta sección transversal, ¿no es así? Y esa sección transversal, a ver si lo tomamos por aquí, tiene un espesor T, me dicen, ¿no es así? Muy bien, tiene un espesor T. Y esta parte de aquí, en este caso el largo, tiene una longitud B. Muy bien, entonces ya podemos determinar el área, ¿no es así? Porque me dice que el esfuerzo, en este caso de compresión, es igual a 140 megapascales, ¿no es así? Vamos a anotar eso, 140 megapascales. El negativo no lo anoto porque ya sé, o eso me ha indicado, que es a lo que se refiere este esfuerzo, ¿no es así? Porque simplemente se refiere a compresión. Entonces, esta es una fuerza de compresión también. Por lo tanto, yo que conozco de que el esfuerzo normal en este caso va a ser igual a ¿quién? A la fuerza dividido entre el área, ¿no es así? Muy bien, entonces el esfuerzo ya me lo dan, me dicen que es 140 megapascales, ¿no es así? Pero megapascales es newton por milímetro al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto es igual a la fuerza F, en este caso no conozco la fuerza interna F, la cual está actuando a lo largo de esa barra AB, ¿no? Del eslabón. Entonces esa va a ser mi incógnita. Muy bien, esto lo dividimos entre el área. Como dije, el área es de esta sección rectangular que sería B por T. Pero al principio me dicen de que T tiene un valor de 6 milímetros y que B tiene un valor de 50 milímetros, ¿sí? Muy bien, ya está. Entonces, a partir de esto, ya puedo calcular el área, ¿no es así? Simplemente sería B por T, que sería 6 por 50. Muy bien, entonces me quedaría aquí simplemente 6 por 50, ¿no es así? Y esto me va a quedar en unidades de milímetro al cuadrado. Por lo tanto, aquí es donde simplifico yo estas unidades de milímetro y la fuerza me queda en newton. Muy bien, entonces, luego que yo resuelvo el valor, en este caso la magnitud de la fuerza F, me debe dar un valor de 42.000 newton. O lo puedo escribir como 42 kilonewton. Muy bien, entonces ya tengo por aquí el valor de la fuerza F, ¿sí?
Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es simplemente aplicar la definición de esfuerzo cortante para hallar el diámetro de cada pasador. Mira, observa bien qué es lo que está haciendo ese eslabón AB. Está siendo sometido a cortante simple. No es así porque simplemente tiene un apoyo aquí. Muy bien, entonces para dar solución a la pregunta A, simplemente hacemos uso de la definición de esfuerzo cortante, ¿sí? Pero el esfuerzo cortante me dice que debe ser de 80 megapascales, ¿sí? En cada uno de los pasadores me dice que son 80 megapascales. Muy bien, ¿qué conocemos del esfuerzo cortante? El esfuerzo cortante es debido a la fuerza cortante dividido entre el área, en este caso, de la cual está seccionando. Por ejemplo, mira, vamos a hacer una sección para este pasador, ¿sí? Prácticamente lo vamos a cortar por ahí y vamos a tener una vista muy aproximada de la siguiente manera. Mira, por aquí y por aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué fuerza se le está aplicando en este caso para contrarrestar estas cargas internas? Se le está aplicando una fuerza F, la misma magnitud, ¿no es así? Una fuerza F, muy bien. Y al momento que yo hago esta sección para el lado de aquí, a ver, vamos a tratar de que esto quede de esta manera, ¿sí? En esta parte de aquí es la sección que yo he hecho. Entonces, en esa parte de ahí vamos a tener esta sección, la cual me representa el área, la cual va a actuar esa fuerza cortante, ¿no es así? Y como dije, es una cortante simple. Muy bien, entonces aquí tenemos la fuerza cortante. Estableciendo las ecuaciones de equilibrio aquí, la fuerza cortante va a tener la misma magnitud que la fuerza F. ¿Sí? ¿Cuánto vale la fuerza F? 42 kilonewton. Entonces, ese esfuerzo cortante es igual a la fuerza cortante dividido entre el área en el cual actúa, ¿no es así? Muy bien, ahora simplemente hay que reemplazar datos. Por ejemplo, mira, el esfuerzo cortante yo conozco que son 80 megapascales, o sea, 80 newton por milímetro al cuadrado. Muy bien. Esto es igual a la fuerza cortante, pero la fuerza cortante tenía la misma magnitud que la fuerza F, o sea 42.000 newton, ¿no es así? O 42 kilonewton, que prácticamente podemos escribir 42.000, ¿no es así? 42.000 newton, para poder simplificar los newtons a ambos miembros. Muy bien, esto dividido entre el área en la cual está actuando. Mira, aquí me dice, ¿sí? Me dice que tiene, ¿cuánto es el valor de ese diámetro? ¿Sí? Me dice que es simplemente una incógnita, y eso es lo que me está pidiendo calcular. Muy bien, entonces, ¿cómo hallo esa área? ¿Sí? Esa área vendría a estar dado por pi cuartos multiplicado por el diámetro al cuadrado. Ya de aquí yo lo único que tengo que hacer es simplemente despejar. Mira, aquí elimino newton y me queda en milímetro cuadrado. Entonces, yo despejo toda esa ecuación y el diámetro me debe dar un valor de 25, ¿sí? 25,85 milímetros. Muy bien, ya está. Entonces esta es mi primera respuesta para el enunciado A, ¿sí? La primera respuesta de todo el problema. Vamos a subrayar esto, la primera respuesta. Muy bien, ya está. Vamos ahora simplemente a culminar con la pregunta B. ¿Qué me pide la pregunta B? Mira, la pregunta B me dice que halle el esfuerzo promedio de aplastamiento en el eslabón, en este caso el eslabón AB. Muy bien, a ver, vamos a tratar de borrar esto, ¿sí? Para no confundirnos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser una sección, la cual va a pasar justo por el centroide. En este caso esto lo voy a tener por acá, más o menos así. ¿No es así? Muy bien, entonces hacemos un corte justamente por ese centroide del pasador. Y lo que me va a quedar prácticamente va a ser la parte de abajo, ¿no es así? Porque ahí va a ser donde prácticamente se está sometiendo la fuerza debido a en este caso, a este pasador, ¿no es así? Me quedaría prácticamente esto, mira. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de graficar ese eslabón AB, ¿sí? Perdonen si no sale exactamente como debería salir, pero este es un dibujo aproximado, es un bosquejo, se podría decir. Muy bien, entonces prácticamente así, y ahí es donde hemos hecho esta sección. Muy bien, entonces aquí ¿qué se le está aplicando? La fuerza del pasador vendría a ser esta, ¿no es así? La fuerza F, ¿sí? La misma, en este caso, la cual está actuando a lo largo de todo el eslabón AB, ¿sí? Entonces aquí sería la fuerza F. Muy bien. ¿Y cómo hallamos ese esfuerzo de aplastamiento? En este caso, como conocemos por teoría de que el esfuerzo de aplastamiento viene a estar dado por, en este caso, la proyección del semicilindro, en este caso que tenemos, que me deja a la hora de que yo quito el pasador, ¿sí? Pero ¿cuánto es ese espesor? Ese espesor es T, mira, aquí me lo dice, este espesor es T, ¿sí? Y en este caso, para esta longitud, sería simplemente la longitud del diámetro, ¿no es así? Muy bien, entonces, ese esfuerzo de aplastamiento, en este caso el pasador A y el pasador B en este caso van a tener el mismo esfuerzo de aplastamiento porque ambos tienen el mismo diámetro. Entonces si calculo uno va a ser el mismo en el otro. Entonces el esfuerzo de aplastamiento en A
va a ser igual a ¿quién? Simplemente a la fuerza aplicada dividido entre el área proyectada, pero esa área proyectada, como dije, simplemente va a ser T, el espesor T multiplicado por el diámetro. Y aquí ya tenemos todo. Mira, el espesor T nos lo dan que es 6 milímetros, el diámetro lo hemos hallado en la pregunta A, y la fuerza F también la conocemos, que es de 42 kN. Entonces lo único que hay que hacer aquí es reemplazar datos. Entonces ese esfuerzo de aplastamiento en A va a ser igual a la 42 kN o 42.000 N, ¿no es así? Muy bien, vamos a anotar 42.000 N. Muy bien, esto dividido entre el espesor T. ¿Cuánto es el espesor T? 6 milímetros multiplicado por el diámetro, que es 25,85. Muy bien, esto me debe quedar en milímetros cuadrados, ¿no es así? Muy bien, está. Entonces este esfuerzo de aplastamiento en el pasador A, que va a ser el mismo esfuerzo de aplastamiento en el pasador B, como dije, porque ambos tienen el mismo diámetro, me debe dar un valor de 270, ¿sí? Vamos a anotarlo, a ver, 270,79, ¿sí? Megapascales. Muy bien, entonces ya tenemos aquí la siguiente respuesta para nuestro problemita. Ya está. Muy bien, entonces vamos a subrayar esta respuesta porque esta es la segunda que me está pidiendo en este caso este problemita. Muy bien, espero la explicación haya estado muy clara. Ahora vamos a continuar con el siguiente problema del día de hoy, que es el problema 1.28 del libro de Bill Johnston de la sexta edición. Me dice, el cilindro hidráulico CF, conocemos aquí, mira, el cilindro hidráulico CF, que controla de manera parcial la posición de la varilla de E, ¿sí? Tenemos aquí la varilla de E, es la cual está controlando en este caso este cilindro hidráulico, ¿no es así? Me dice, se ha fijado en la posición mostrada. Por lo tanto, si me dice que se ha fijado en esta posición, por lo tanto, todo lo que tenemos aquí es un sistema estático, ¿no es así? Muy bien. El elemento BD tiene 5 octavos pulgada de espesor. Mira, este elemento BD tiene 5 octavos de pulgada de espesor. ¿Y dónde se ve ese espesor? Mira, ese espesor lo vamos a tener justamente por aquí, ¿no? Si lo vemos de una vista frontal, prácticamente podremos tener el espesor de toda esa barra, ¿no es así? De esa barra BD. Y además está conectado al vástago vertical mediante un perno de 3 octavos de pulgada de diámetro, ¿sí? Este es el perno, el cual está sujetado al vástago principal. Determine el esfuerzo cortante promedio en el perno, ¿sí? El perno C, el esfuerzo de aplastamiento en C en el elemento BD. Por lo tanto, lo que yo necesito, en este caso para el problema, me está dando todo en función del perno. Lo que necesito entonces simplemente hallar la fuerza que actúa en este perno. Entonces mi problema se va a dirigir simplemente a calcular la fuerza resultante a lo largo de este perno CD. Muy bien, entonces vamos a empezar con la solución del problemita. Mira, tenemos aquí nuevamente todo el sistema. Prácticamente esta barra BD a lo largo de ese eslabón AB, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener una fuerza que está siendo ejercida por todo este eslabón, ¿no es así? En este caso, en este pasador. Muy bien, entonces aquí vamos a poner que sea una fuerza F. Muy bien, pero yo lo que necesito, como dije, es prácticamente hacer el diagrama de cuerpo libre, porque aquí voy a tener una reacción y aquí también voy a tener otra, ¿no es así? Prácticamente tengo que dirigirme a establecer un nuevo eje de coordenadas. Por ejemplo, puedo establecer un eje X' y un eje Y', ¿no es así? Para ahora simplemente poder trabajar en todas las coordenadas en la cual todas las fuerzas sean paralelas o perpendiculares, en este caso al elemento BD, para que se me facilite el análisis. Muy bien, entonces lo que voy a hacer ahora va a ser tratar de graficar el elemento BD. Lo voy a tener más o menos un aproximado de esta manera. Ya está. Vamos a colocar los puntos. Por ejemplo, aquí está el pasador B, en este caso lo que he dejado aquí, el punto B. Aquí tenemos el punto D. Y por aquí no en el punto medio, porque tengo 4 y 7, aquí sería el punto C. Como dije, ahora vamos a colocar todas las fuerzas que actúan a lo largo de este elemento BD. Mira, aquí conocemos de que tenemos 400 libras, ¿no es así? Entonces aquí ponemos las 400 libras. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Como dije, hay que tratar de que todas las fuerzas me queden paralelas o perpendiculares a la barra BD. Y en este caso es por eso que he definido este nuevo eje de coordenadas. Entonces, la reacción del perno en el punto C van a ser dos reacciones. Una reacción en el eje X', ¿sí? Entonces vamos a suponer X' aquí, y la reacción en el eje Y'. Entonces una CY'. Muy bien. Ahora, debido a este elemento AB, vamos a tener otra fuerza, que lo he denominado como una fuerza F, ¿sí? Muy bien.
¿Qué es lo que hay que conocer ahora? Prácticamente, mira, hay que colocar muy bien los ángulos porque, como dije, debemos descomponer todas las fuerzas de manera paralela o perpendicular a toda la barra. Mira, voy a tratar de graficar por aquí, ¿sí? A ver, vamos a tratar de hacer, en este caso, este nuevo eje X', ¿sí? Así, de esta manera, y por aquí vamos a elevar el eje Y', ¿sí? Y', muy bien, ya está. Y aquí va a estar el eje X'. Entonces, en estas coordenadas son las en las que yo voy a trabajar. Mira, ¿qué más voy a tener por aquí? Bueno, prácticamente ya conozco la distancia de B a C y de C a D. Para no ponerlo aquí y no hacer mucho laberinto en todo el dibujo, simplemente lo voy a dejar para después. Muy bien, entonces hay que conocer los ángulos en este caso para poder descomponer. En este caso no pienses que la fuerza de 400 libras está de manera perpendicular. Eso lo vamos a hallar en este momento, ¿sí? Porque mira, acá tengo 20 grados, ¿no es así? O sea, la barra BD está inclinada 20 grados con respecto a la horizontal. Mira, si acá tengo 20 grados. Entonces, si tuviera 20 grados, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí, ¿cuánto hay? Hay 95, ¿no es así? Por lo tanto, aquí, ¿cuánto se ha pasado? ¿Cuánto debe ejercerse en este caso? Porque yo sé de que el eje X' y Y' deben ser de 90 grados. O sea, aquí se ha pasado 5 grados, ¿no es así? Entonces acá tengo 5 grados. Entonces, si tengo 5 grados aquí, justamente esa misma fuerza, ¿sí? Que está en este sentido, con el eje X' va a tener 85 grados, ¿no es así? Para que complete todo. Entonces aquí voy a tener 85 grados. Entonces, esta fuerza no ha sido perpendicular. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser tratar de descomponer esa fuerza, ¿sí? Vamos a descomponer esa fuerza. Lo voy a tener de esta manera, mira. Voy a tener por acá la primera componente, ¿sí? Esta va a ser la componente de 400. ¿Por quién? Por el seno, en este caso de 85, ¿no es así? Muy bien, por el seno de 85. La primera componente de toda esta fuerza de 400 libras. Ahora, la siguiente componente la voy a tener en este punto de aquí, prácticamente en el eje X'. ¿Cuánto sería esta componente? Esta componente va a tener una magnitud de 400, ¿sí? 400 por el coseno de 85, ¿no es así? Muy bien, coseno de 85. Ahora ya descompuse esa fuerza. Prácticamente estas fuerzas ya son paralelas y perpendiculares, en este caso, al nuevo eje de referencias, ¿sí? Entonces hay que descomponer ahora esta fuerza F. Mira, para esa fuerza F ya conozco aquí un ángulo, ¿no es así? Porque me da 1,8 pulgadas y 8 pulgadas. Entonces puedo conocer cuánto vale este ángulo, ¿sí? Este ángulo teta. Entonces ese ángulo teta va a ser igual al arco tangente, ¿sí? Arco tangente de ¿quién? Del cateto opuesto, en este caso 1,8, dividido entre 8, ¿no es así? Que sería el adyacente. Muy bien, ya lo tengo por aquí. Entonces el valor de ese ángulo teta debe ser de 12,68. ¿Sí? Entonces lo anotamos por aquí, 12,68 grados sexagesimales. Entonces ya está. Tenemos cuánto tiene este ángulo teta. Muy bien, entonces vamos a tratar aquí de proyectar esto, ¿sí? De esta manera, por aquí y por aquí. ¿Sí? Esta va a ser la horizontal y esta también va a ser la horizontal. Entonces aquí cuánto tengo, ¿sí? La inclinación de la barra BD con respecto a la horizontal son 20 grados. Entonces acá tengo 20. Sí, a ver, vamos a anotarlo con un color que resalte más. Entonces aquí tengo 20, ¿no es así? 20 grados. Aquí entonces, por ser también ángulos opuestos, ¿sí? También va a ser 20 grados. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que debo conocer acá? Como dije, si prolongo esto, yo conozco de que la horizontal con la vertical deben hacer un ángulo de 90, ¿no es así? O sea, todo esto debe ser 90. Pero ya tengo 20. Ya tengo aquí el ángulo teta de 12,68. Por lo tanto, este ángulo para esta componente de aquí, que va a ser del eje X', ¿sí? Este ángulo de aquí, justo con la fuerza F, debe tener un valor de 57,32, ¿sí? 57,32 grados. Muy bien, entonces ya conozco esta inclinación de aquí, mira, lo vamos a colocar, ¿sí? Esta inclinación de aquí es 57,32 grados. Entonces lo único que hay que hacer ahora es descomponer estas fuerzas. Como dije, a ver, vamos a tratar de prolongar esto, ¿sí? Esto es perpendicular. Muy bien, ya está. Vamos a tener entonces la primera componente por aquí, mira. Aquí la fuerza F, ¿sí? La fuerza F. ¿Por quién? Por el seno de 57,32 grados sexagesimales. Y la otra componente la voy a tener por aquí, mira. Justamente por aquí. Y esa componente va a ser F, en este caso por el coseno 57
32 grados, ¿sí? Entonces ya tengo todo, en este caso las nuevas componentes que actúan a lo largo de este elemento BD en función de mi nuevo eje de coordenadas, y vamos a pasarlo a limpio para tener un poco más de orden. Muy bien, entonces vamos a tratar de graficarlo nuevamente de esta manera. Ya está. Tengo aquí, como dije, la primera componente en el punto B, ¿no es así? Este es el punto B. Vamos a colocarlo. Sería F por el seno, ¿sí? F por el seno de 57,32 grados. Y la otra componente, que es de manera paralela, en este caso, a la barra BD, que sería F por el coseno de 57,32 grados. Muy bien, lo que sigue simplemente son las reacciones aquí, que sería en el punto C, ¿no es así? Muy bien, aquí en el punto C tendría un CX' y un CY', ¿no es así? Muy bien, ahora en el punto D, este punto D que tengo acá, simplemente ¿qué es lo que voy a tener? Esta componente que es perpendicular a toda la barra, ¿sí? No olvidar que ya son todas las fuerzas en el eje X' son perpendiculares a la barra, y todas las fuerzas en el eje X' ya son paralelas a la barra. Entonces tendríamos aquí 400 por el seno de 85, ¿no es así? Ya está. Tenemos por acá. Y la otra componente en este sentido, que sería 400 por el coseno de 85. Entonces ya tenemos todo. Prácticamente simplemente colocar ahora las longitudes. Entonces en este caso vamos a tener esta primera longitud, punto de separación de 4 pulgadas, ¿no es así? 4 pulgadas, ya está. Y la última que vamos a tener para este lado de aquí van a ser 7 pulgadas. Lo vamos a poner por aquí, 7 pulgadas, ya está. Una vez que ya hice todo esto, prácticamente ya pasó todo el trabajo que prácticamente se tenía que hacer, porque mira, todo el chamullo que hemos hecho por aquí se ha reducido a esto, donde prácticamente ya es algo más fácil de calcular. Muy bien, entonces vamos a continuar aquí haciendo sumatoria de momentos. Una vez que ya he trasladado todo el dibujo, prácticamente todas las fuerzas, simplemente aplicando, como dije, condiciones de equilibrio, vamos a establecer cada una de las incógnitas que tenemos. Sumatoria de momentos, en este caso lo vamos a establecer con respecto a este punto C, ¿sí? Porque no necesito en este caso estas reacciones. Si yo establezco sumatoria de momentos en el punto C, simplemente obtengo el valor de la fuerza F, y eso es lo que voy a necesitar en un principio. Entonces aquí tenemos sumatoria de momentos en el punto C, en el sentido antihorario lo tomamos como positivos. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a tener? Prácticamente esta fuerza de F, coseno de 57,32 grados, y de 400 con coseno de 85, como son paralelas, en este caso al punto de referencia, ¿sí? Pasan por el punto donde estoy ejerciendo momento. Estas no van a concurrir en la sumatoria de momentos en el punto C. Prácticamente serían estas dos fuercitas que tengo aquí, que ya, como dije, son de manera perpendicular a toda la barra, ¿sí? Son perpendicular. Muy bien, cabe aclarar eso. Muy bien, entonces me quedaría aquí F, ¿por quién? Por el seno de 57, seno de 57,32, multiplicado por el brazo de palanca, que sería 4 pulgadas, ¿no es así? Entonces ponemos por aquí por 4, ya está. En el sentido antihorario, ¿no es así? Entonces esto sería positivo. Ahora menos, la otra lo hace girar en sentido horario, que sería 400 por el seno de 85, multiplicado por ¿quién? Por la longitud, que sería 7 pulgadas, ¿no es así? Entonces vamos a poner por acá las 7 pulgadas. Ya está. Y todo esto lo tenemos que igualar a 0. Ya, muy bien. Entonces luego de esto lo único que hay que hacer es simplemente resolver, y aquí es donde me sale el valor de la fuerza F, y ese valor de la fuerza F, en este caso debido al eslabón AB, debe tener un valor de 828,48 libras. Ya está. Entonces tenemos por aquí el valor de la fuerza F. ¿Qué vamos a continuar haciendo? Como dije, mi incógnita era hallar la reacción total en el punto C, ¿no es así? Entonces eso es lo que necesito, haciendo sumatoria de fuerzas, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en el eje X', ¿sí? Igual a 0, ¿para qué? Para obtener el valor de la componente de CX'. Entonces lo que vamos a tener va a ser esto. Me quedaría sumar F, ¿sí? Todas las que van, a ver, voy a dirigir en este sentido como positivas, ¿sí? Entonces me quedaría sumar simplemente F por el coseno de 57,32. Muy bien, esa es positiva, más también esta de aquí, que sería 400 por coseno de 85. 400 coseno de 85. Muy bien. Y lo último sería la reacción de CX', ¿sí? CX', muy bien, ya está. Y todo esto lo igualamos a 0 para que se cumpla la condición de equilibrio. De aquí ya conozco el valor de la fuerza F.
y simplemente reemplazando datos me quedaría el valor de la fuerza de Cx', ¿sí? Entonces esa fuerza de Cx' me debe dar un valor de 482,2 libras. Muy bien, ya tengo entonces el valor de la componente en el eje X' de este perno C. Por último vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y', ¿no es así? Muy bien, en eje Y'. Vamos a tomar todas las fuerzas que se dirigen hacia arriba como positivas y voy a tener lo siguiente. Mira, la única positiva sería la reacción de CY', ¿no es así? Muy bien, menos, en este caso, F por el seno de 57,32 grados. Y lo último, menos 400 por el seno de 85, ¿no es así? Vamos a tener por acá. Muy bien, vamos a anotar eso. Y todo esto es igual a 0, ¿no es así? Muy bien, igual a 0. Luego de aquí, prácticamente como dije en el anterior, F conozco y lo resto es simplemente puro cálculo. Entonces aquí vamos a tener valor de la reacción de CY'. ¿Y cuánto es ese valor? Ese valor me debe dar 1095,8 libras. Muy bien, ya está. Entonces ya tenemos por aquí el valor de esa reacción. Pero lo que yo necesito es hallar la reacción total a lo largo de ese perno C. Entonces esa reacción total lo voy a llamar como C. Entonces, ¿cómo hallo esa reacción total? Esa reacción total simplemente va a ser la raíz cuadrada de las dos componentes rectangulares que tengo. En este caso, x' al cuadrado, ¿sí? X' al cuadrado más la componente de CY' al cuadrado. ¿Sí? Estos dos valores lo conozco, simplemente cálculo nuevamente y me tiene que dar el valor de, en este caso, de la reacción total en el perno C. Y ese valor debe ser 1197,2 libras. ¿Sí? 1197,2 libras. Entonces, este datito va a ser muy importante ahora para calcular lo que me está pidiendo inicialmente el problema. Vamos a separar por aquí, a ver, vamos a separar todo esto por aquí y por aquí. Aquí vamos a finalizar. Entonces, para la pregunta me pide el esfuerzo cortante promedio en el perno. ¿Sí? Entonces, vamos a poner por aquí el esfuerzo cortante promedio en el perno. Entonces, como vemos, este perno C está siendo sometido a cortante simple. Por lo tanto, ese cálculo es simplemente fácil. Esfuerzo cortante igual a la fuerza cortante dividido entre el área, en este caso, de ese perno. ¿No es así? Entonces, ese esfuerzo cortante es mi incógnita. Por lo tanto, ese esfuerzo cortante va a ser igual a la fuerza cortante. Pero esa fuerza cortante es la misma, en este caso, la cual se le está aplicando a todo ese perno C. Entonces, en vez de fuerza cortante ponemos 1197,2 libras, ¿no? ¿Sí? 1197,2 libras. Muy bien, en este caso ese perno lo vamos a tener de esta manera, ¿sí? Prácticamente como el ejercicio anterior. Toda la fuerza que se le aplica, C. La fuerza cortante va en contra, ¿no es así? Justamente en esta sección de aquí. Entonces, como es cortante simple, simplemente tiene la misma magnitud. Muy bien, todo esto dividido entre el área, ¿sí? ¿Cuánto es el área? En este caso me dice que el perno tiene 3/8 de pulgada de diámetro, por lo tanto esa área va a estar denominada por pi cuartos multiplicado por 3/8 al cuadrado, y aquí me queda pulgadas al cuadrado, ¿no es así? Muy bien, de aquí resolviendo me queda libras por pulgada cuadrada, que sería PSI, pero luego que yo resuelvo todo esto y adaptando más al problema, porque sale una cantidad muy grande, puedo decir de que ese esfuerzo cortante en el perno C va a ser igual a 10,84 KSI, ¿sí? Kilolibras por pulgada cuadrada. Muy bien, entonces vamos a tener por aquí la primera respuesta para este problemita, 10,84 KSI. Muy bien, vamos a subrayar esto porque esta es la respuesta y es muy importante, ya está. Por último, vamos a acabar con la pregunta B. ¿Sí? La pregunta B que tenemos por aquí. La pregunta B me pide el esfuerzo de aplastamiento en C en el elemento BD. ¿Sí? Prácticamente si yo hago un corte justamente que tiene que ser perpendicular a esa fuerza, en este caso en el perno C, lo que voy a tener va a ser el esfuerzo de aplastamiento, ¿no es así? Entonces, por lo tanto, más o menos tomando un aproximado del corte que voy a hacer, va a ser de esta manera. ¿Sí? Prácticamente vamos a tener de esta manera ese corte que el cual vamos a hacer. ¿Sí? Muy bien. Es un aproximado, como ya dije, es un aproximado. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo aquí? Este es el espesor, ¿no es así? Muy bien, este es el espesor T. ¿Sí? Pero ese espesor T me lo dan. El espesor T me dice que es de 5/8 de pulgada. ¿Sí? 5/8 de pulgada. Y aquí lo que tenemos es el diámetro. ¿Sí? El diámetro, en el cual me dice que es de 3/8.
Prácticamente ahora, para ese esfuerzo de aplastamiento, ¿con qué fuerza es la que se está aplicando? Toda la fuerza C, ¿no es así? Entonces aquí vamos a tener la fuerza C. Muy bien, y como es un esfuerzo de aplastamiento, siempre tomamos la proyección del área, o sea, todo esto, ¿sí? Entonces ese esfuerzo de aplastamiento en el perno C va a ser igual, en este caso, a la fuerza C dividido entre el área. El área es la proyección, que sería D por T, ¿sí? Entonces me quedaría esto. Ese esfuerzo entonces de C me quedaría la fuerza C, que tiene un valor de 1197,2 libras, dividido entre el diámetro multiplicado por el espesor. El diámetro, que es de 3 octavos, ¿sí?, multiplicado por el espesor, que es de 5 octavos. ¿Sí? Y aquí me quedaría en pulgadas al cuadrado. Muy bien, entonces, acabando con este problemita, ese esfuerzo de aplastamiento en el punto C, simplemente me queda resolver todo esto. Y me debe dar un valor de 5,11 KSI. Entonces ya tenemos aquí las dos respuestas para el problema 1.28 del libro de Bill Johnston. Muy bien, ya tenemos por aquí. Hemos hallado la segunda respuesta. En este caso ha sido un análisis un poco más complejo, un poco más difícil, se podría decir, porque primeramente el análisis era para encontrar las componentes en este caso. Ya lo final simplemente había sido hacer cálculos, equilibrio, y en este caso aplicar la teoría que conocemos de los esfuerzos. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos.